Bienvenidos a un nuevo vídeo de Siéntate y no respires, que de seguro te dejará con la piel de gallina. Pero antes de comenzar con el vídeo, recuerda que puedes suscribirte y activar la campana para no perderte de más contenido. Dicho esto, comencemos con esta tenebrosa historia. Posición número 1. Desaparición de excursionistas en Australia. Tras la denuncia de algunos campistas desaparecidos en las montañas de Australia, los guardabosques locales decidieron ir a su búsqueda. Lo que encontraron dejó sin habla. Donde los campistas habían montado su tienda de campamento había sido quemado por completo. Las pertenencias carbonizadas de los campistas estaban amontonadas en una pila. Varios cadáveres de ciervos estaban esparcidos por el valle y los campistas no se encontraban por ninguna parte. Más de un año después, la desaparición de los campistas Russell Hill y Carol Bay, ambos de 70 y tantos años, sigue sin resolverse. La especulación ha sido enorme. ¿Fue un encuentro fatal con cazadores ilegales de ciervos? ¿Una artimaña de los campistas que no estaban casados entre ellos para fugarse juntos? Posición número 2. David Guerrero Guevara. Interpol define la desaparición de David Guerrero Guevara, 34 años de edad, después de su ausencia, como una de las más desconcertantes a las que se han enfrentado sus analistas. El niño tenía 13 años cuando salió del portal de su casa en La Barrida, 25 años de Paz de Málaga. El 6 de abril de 1987, su madre le despidió desde la ventana de la cocina mientras le veía perderse tras el bloque vecino. La policía no encontró ni un solo testigo que se cruzara con el niño aquella tarde, ni uno solo en ninguno de los escenarios que debía visitar. Se trasladó el reto de encontrarlo a su unidad de policía judicial adscrita a los juzgados de Málaga apenas hace 2 años, en 2020. Desde entonces, revisan la investigación que durante años hicieron sus compañeros de homicidios para tratar de dar con alguna pista que ayude a resolver el misterio y que ayude a poder explicar a la madre y a los hermanos de David qué ocurrió aquella tarde. Posición número 3. Eduardo V de Inglaterra. Eduardo nació en el monasterio adjunto de Albadia, de Westminster, mientras su padre luchaba por derrotar a Enrique VI en la Guerra de las Dos Rosas. Después de la batalla de Tewkesbury, el 4 de mayo de 1471, su padre Eduardo IV recuperó la corona y Eduardo, unos 2 meses más tarde, fue nombrado el príncipe de Gales. Según la tradición, la fecha de la muerte de Eduardo, así como la causa, es desconocida. En 1674, durante las obras de renovación en la Torre de Londres, al pie de una escalera en la Torre Blanca, algunos albañiles encontraron una caja de metal que contenía 2 esqueletos aparentemente de niños, uno un poco más grande que el otro. Se creía que se encontraron los cuerpos de los principios desafortunados. Posición número 4. Jimmy Hoffa. Hoffa fue el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros. Con vínculos con el crimen organizado, desapareció en 1975. Desde entonces se busca su cuerpo sin éxito alguno. Jimmy Hoffa fue uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos, en un momento en que los sindicatos tenían una gran influencia en la vida política del país y vínculos con el crimen organizado. Aunque era visto como un héroe entre sus compañeros, era un polémico personaje que se ganó enemigos. El 30 de julio de 1974, a sus 62 años, Hoffa fue visto por última vez fuera del restaurante Machus Red Fox de Michigan. Desde entonces, se desconoce su paradero. En 1982, fue declarado legalmente muerto, pero su cuerpo nunca apareció. Posición número 5. La desaparición de la expedición Light-Guard. En 1852, el hacendado australiano Hovell Haley, que con el tiempo entraría en la política y llegaría a diputado por Nueva Gales del Sur,
recibió el encargo de capitanear una expedición al interior de Australia. El objeto era averiguar qué había sido de otra expedición anterior desaparecida 4 años antes sin dejar ningún rastro, la que dirigía el popular explorador prusiano Longhid Leichardt, de la que no se había vuelto a saber. Hela fue elegido porque entre 1846 y 1847 estuvo a sus órdenes en un viaje anterior, aunque, paradójicamente, había sido despedido acusado de indolencia y deslealtad. En las últimas décadas ha habido nuevos indicios, pero que siguen sin aportar una solución. Unas pinturas rupestres aborígenes que representan a hombres blancos con animales. 1975. La vieja y controvertida carta descubierta en una biblioteca en la que un haciendo del interior cuenta que la expedición fue exterminada por los indígenas. En cualquier caso, al final, Leichardt y los suyos, que la mayoría se inclinaban por pensar que fue Seth tras perderse en el desierto, sigue siendo un misterio al sol de hoy. Posición número 6. La desaparición de Amelia Earhart. El 2 de julio de 1936, Amelia Earhart y su copiloto, Fred Newnham, desaparecieron en un Lockheed Electra 10E, en lo que supondría uno de los últimos tramos de su viaje para dar la vuelta al mundo en avión. Se dirigían a la diminuta isla de Harlem, al norte de Ecuador, en el centro del Océano Pacífico. Sin embargo, no pudieron llegar allí, y pese a las numerosas partidas de búsquedas, nadie ha podido encontrarlos todavía. Los guardacostas y la Armada estadounidense rastrearon la zona en barco y en avión durante 2 semanas. George Parkman, el marido de Earhart, contrató a marinos civiles para seguir escrutando los mares durante años. Numerosos entusiastas han buscado señales de Earhart y de su avión en las Islas Marshall, en Sapane y en las profundidades marinas. Posición número 7. Virginia Dare. Lo que sucedió con Virginia y los otros colonos sigue siendo un misterio al día de hoy. El hecho de su nacimiento se conoce porque John White, abuelo de Virginia y gobernador de la colonia, regresó a Inglaterra en 1587 para buscar nuevos suministros. Cuando White finalmente regresó 3 años después, los colonos se habían ido. Durante los últimos 400 años, Virginia Dare se ha convertido en una figura prominente del mito y el folclore estadounidense, simbolizando diferentes cosas para diferentes grupos de personas. No se sabe nada con certeza sobre el destino de Virginia Dare o de sus compañeros colonos. El gobernador White no encontró señales de lucha o batalla. La única pista sobre el destino de los colonos fue la palabra Croatoan, tallada en un poste del fuerte, y las letras Cro, talladas en un árbol cercano. Todas las casas y fortificaciones habían sido desmanteladas, lo que sugiere que su partida no fue apresurada. Antes de dejar la colonia, White les había dicho que, si les pasaba algo, debían tallar una cruz de Malta en un árbol cercano, lo que indicaba que su desaparición había sido forzada. No había ninguna cruz, y White interpretó que esto significaba que se habían mudado a la isla Croatoan, ahora conocida como la isla Hatteras, pero no pudo realizar una búsqueda. Posición número 8. Wallace Fard Mohammed. El maestro Fard Mohammed, actuando como vendedor ambulante de puerta en puerta, difundió sus enseñanzas religiosas por todo Detroit, y en 3 años hizo crecer el movimiento de a unos 8,000 a 9,000 miembros en Detroit, Chicago y otras ciudades. Hoy, la Nación del Islam tiene una membresía estimada de 20,000 a 50,000. Se hizo con una gran fama entre familias afrodescendientes y expartidarios. Gracias a la predicación de la Biblia, que usaba como su único libro de texto, y se colocó como uno de los líderes del Islam más influyentes de la época. El 17 de octubre de 1957, el FBI localizó y entrevistó a Axel Barton Ford, la esposa de Wally Ford,
con quien tuvo un hijo llamado Wallace Dove Ford. Barton Ford dio una descripción de Wally Ford y lo describió como un neozelandés caucásico. La búsqueda por parte del FBI de Ford se cerró oficialmente el año siguiente, el 15 de abril de 1958. Los registros de inmigración no coincidían con ninguno de sus alias. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida, pero hay pruebas sólidas de que el fundador de la Nación del Islam, Wallace D. Fard, era el mismo hombre Wallace Dove Ford, un recluso en la prisión de San Quentin. Posición número 9. Jeremy Vargas. Jeremy Vargas desapareció el domingo 10 de marzo de 2017. Aquel día, el pequeño jugaba con sus primos, Aaron, entonces de 9 años, y Alexis, de 5. En el solar antiguo, a la casa de la abuela materna, Hermina Santana, en el barrio de Los Llanos, en vecindario Gran Canaria. Sus tíos y algunos vecinos charlaban a la puerta cuando la abuela los llamó a comer. Todos subieron sobre la marcha, pero Jeremy se entretuvo en el solar. Cuando su abuela salió al balcón a llamarlo, a los 5 minutos, ya no había rastro del pequeño, solo yacía en el suelo un balde amarillo con el que segundos antes había estado jugando Jeremy. Posición número 10. El escritor Saint-Exupéry. El autor de obras como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, El Principito, Piloto de Guerra y Ciudadela, hacía poco había cumplido 43, que, como en los deportistas, se consideraba excesiva para un piloto de guerra, pero su experiencia y voluntad incautible de combatir la amenaza que significaba la entronización del nazismo lograron que se le permitiera participar como piloto de reconocimiento. Saint-Exupéry volaba por debajo de él a unos 2000 metros, cuando lo normal en un Lightning es que fuese a 10.000, lo que permitía que estos característicos aparatos norteamericanos fuesen inalcanzables para los cazas nazis. Reaper no encontró dificultad para seguirlo, tras lo que picó en su dirección y disparó. Pudo ver cómo el zinc del aparato se convertía en una vela y caía en picada al agua sin que nadie saltara. Días después, cuando se enteró de la desaparición del escritor, se dio cuenta de lo que ocurrió, aunque, atormentado, esperó, y todavía seguía esperando que en aquel avión que derribó no fuera el autor al que él tanto admiraba. Fue en 1998 cuando un pescador de la costa de Marsella, llamado Jean-Claude Bianco, encontró entre sus redes una esclava plateada con el nombre del aviador y su esposa. Aquel hallazgo era la prueba de la muerte de este famoso escritor, hasta entonces desaparecido, lo que ha permitido conocer al final su destino, acabando con todas las falsas hipótesis con las que se había especulado. Desde un combate aéreo a un accidente, bien por avería o por su delicado estado de salud, e incluso el suicidio. Si te ha gustado el vídeo, entonces déjame un comentario y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse.